La vida no te enseña con palabras, te enseña con golpes en 10 años. Eso me tomó entender que la sabiduría no llega cuando la buscas, sino cuando estás lo bastante cansado para escucharla. No vino de libros, ni de frases inspiradoras, sino de mañanas rotas, de silencios incómodos y de la soledad que te obliga a mirarte sin escapar. La mayoría busca secretos para la mañana perfecta, rutinas, afirmaciones, productividad. Pero el verdadero cambio no comienza con una taza de café o una lista de tareas, sino con una idea que puede reprogramar tu mente. La mañana no empieza afuera, empieza adentro. Lo que piensas antes del amanecer define la batalla que librarás durante el día. Si tu primer pensamiento es ruido, ansiedad o comparación, ya perdiste antes de levantarte. Pero si tu primer pensamiento es conciencia, silencio y dirección, todo cambia. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio despertaba cada día recordando su propósito: no buscar placer, sino virtud; no comodidad, sino claridad. Y esa práctica, simple, invisible, poderosa, era su verdadera rutina matutina. En este video no te daré trucos ni fórmulas. Te compartiré 7 lecciones que me tomó una década aprender y que pueden reconfigurar tu mente para que cada mañana deje de ser una repetición y se convierta en una declaración. Porque el secreto no está en cómo empiezas el día, sino en quién despierta dentro de ti cuando lo haces. Listo, empecemos. Lección 1. Empieza el día antes de que el mundo despierte. Hay un momento, justo antes del amanecer, donde el mundo guarda silencio. No hay mensajes, no hay distracciones, no hay expectativas. Han solo tú y tu mente. Ese instante, cuando todo está quieto, es donde se define la dirección del día. No es casualidad que los grandes pensadores, desde Marco Aurelio hasta Benjamin Franklin, dedicaran las primeras horas a la reflexión, no a la reacción, porque quien conquista la mañana, conquista la mente. Durante años, me levantaba corriendo, revisaba el teléfono, pensaba en las tareas pendientes, me lanzaba al caos del día sin haber tomado un solo minuto para mí. Y lo que no entendía era que esa prisa tenía un precio. Perdía el control de mi atención antes de que el día siquiera comenzara. Reaccionaba en automático. Vivía en piloto automático. No estaba presente, solo sobrevivía. Fue entonces cuando comprendí la verdad estoica. La mañana no es una rutina, es una batalla por el dominio interior. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones: al amanecer, recuerda que has sido creado para trabajar con otros, para hacer el bien, para usar la razón. No era poesía, era disciplina mental. Despertar temprano no es un acto físico, es un acto espiritual. Es un recordatorio de que antes de responder al mundo, debes responderte a ti mismo. El verdadero propósito de madrugar no es hacer más cosas, sino pensar mejor. No se trata de productividad, sino de perspectiva. Cuando te levantas, antes de que el ruido empiece, puedes observar tu mente sin interferencias. Puedes ver tus pensamientos con distancia, entender qué sientes y decidir conscientemente qué energía llevarás contigo. Esa claridad es un arma, porque el resto del mundo se mueve desde la reacción. Ancor, contesta, compara, busca validación. Pero tú, si dominas ese primer momento, entras al día con un escudo invisible: la serenidad. La primera hora después de despertar es un espejo. Si la llenas de ruido, el resto del día resonará igual. Pero si la llenas de silencio, todo lo que hagas llevará una dirección clara. Es la diferencia entre actuar y ser arrastrado. El sabio no busca más horas, busca más conciencia dentro de las mismas horas. Y aquí está la paradoja que tardé años en entender. No se trata de despertarte más temprano que los demás, sino de despertarte antes que tus pensamientos te dominen. No necesitas una alarma, necesitas una intención. Pregúntate cada mañana:
antes de moverte, ¿quién quiero ser hoy? No, ¿qué tengo que hacer? Sino, ¿desde qué estado mental voy a hacerlo? Los estoicos no rezaban por un día fácil, rezaban por fuerza interior, para enfrentar cualquier día. Y ese tipo de fortaleza no se construye en los grandes momentos, sino en los pequeños rituales que repites cada amanecer. Puedes llamarlo meditación, escritura, respiración consciente o simplemente silencio. Lo importante es crear ese espacio donde puedas observarte sin máscaras. Durante esos minutos, el ruido externo no existe. Y es ahí, en esa quietud, donde nace el verdadero control. La claridad que obtienes en esa hora vale más que cualquier plan de productividad, porque cuando el día se vuelve caótico, y lo hará, tu mente no se agita. Ya estuviste con el caos en silencio. Ya lo conoces. Ya sabes que puedes controlarlo. Si cada mañana te despiertas con un propósito, aunque sea pequeño, estás reescribiendo tu mente para actuar desde la intención, no desde el impulso. Estás reemplazando el ruido del mundo con la voz de tu razón. Y ese, según los estoicos, es el primer paso hacia la libertad interior. Así que la próxima vez que el sol empiece a asomar y el mundo siga dormido, recuerda, no estás solo. Estás con tu mente, con tu conciencia, con la oportunidad diaria de empezar de nuevo. No para correr más, sino para vivir mejor. Porque cada amanecer es una invitación a gobernarte antes de gobernar tu día. Y esa, quizás, sea la lección más valiosa de todas. La sabiduría empieza cuando el resto del mundo aún duerme. Lección 2. Domina tus pensamientos antes de que ellos te dominen. Hay una guerra que se libra cada mañana, pero no se ve. No tiene armas, ni bandos visibles, ni ruido. Es la guerra silenciosa entre tú y tus pensamientos. Antes de que abras los ojos, ya hay una voz dentro de tu mente, hablándote. Recuerda lo que falta, lo que no lograste, lo que podrías perder. Esa voz, si no la dominas, te domina. Y lo peor es que ni siquiera lo notas. Pasan los años y crees que eres tú quien piensa, cuando en realidad solo estás siendo arrastrado por tus propios juicios, hábitos y miedos. A mí me tomó una década entender que no hay enemigo más persistente que la mente sin dirección. Puedes tener talento, disciplina, incluso suerte, pero si tus pensamientos se convierten en tu carcelero, nada de eso sirve. El sabio estoico sabía esto mejor que nadie. A la mente es el único reino que puedes gobernar por completo, y también el único que puede destruirte si lo descuidas. Marco Aurelio lo decía con brutal sencillez. Tu vida es lo que tus pensamientos hacen de ella. No lo dijo un poeta, sino un emperador que podía ordenar ejércitos, y aún así, entendía que el poder más difícil de ejercer era el poder sobre sí mismo. ¿Qué sentido tiene controlar un imperio si no puedes controlar tu mente? Esa pregunta me cambió la vida. Pensar no es lo mismo que tener pensamientos. La mayoría de las personas no piensan, solo repiten patrones mentales que otros sembraron en ellos. Creen que deciden, pero actúan desde el miedo o la comparación. Reaccionan al entorno. Se mueven por impulsos. El estoico, en cambio, observa su mente como un jardinero. Observa su campo. Sabe que cada pensamiento es una semilla. Algunas florecen en serenidad, otras crecen como malas hierbas que ahogan todo lo demás. Y el sabio elige qué regar y qué arrancar. El dominio mental no se logra leyendo frases inspiradoras ni repitiendo mantras. Se logra con práctica diaria. Significa observar tus pensamientos sin ser arrastrado por ellos. Significa notar cuando tu mente se desvía hacia la preocupación, el juicio o la ira y traerla de vuelta una y otra vez, como quien entrena un músculo invisible. Es agotador al principio, pero luego llega un punto en el que descubres algo asombroso.
No tienes que creer todo lo que piensas. Esa es la verdadera libertad. No la de hacer lo que quieras, sino la de no ser esclavo de tus pensamientos. La mente sin entrenamiento es como un caballo desbocado, corre sin dirección, gasta energía, destruye el camino. Pero cuando la domas, ese mismo caballo te lleva donde tú eliges. Séneca lo explicaba de manera magistral: sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Piénsalo. La mayoría de tus preocupaciones nunca llegan a suceder, pero las revives 1000 veces en tu cabeza. Te torturas con escenarios que solo existen en tu mente. El sabio, en cambio, ve el pensamiento negativo como una nube pasajera. Lo observa, lo deja pasar y sigue con claridad, porque entiende que no se trata de eliminar pensamientos, sino de no identificarse con ellos. Durante años pensé que controlar la mente era forzarla a pensar positivo, pero eso también es una trampa. La mente no se calma con falsos optimismos, se calma con comprensión. Cuando un pensamiento doloroso llega, no lo rechaces. Míralo, analízalo, desármalo. Pregúntate, ¿esto es un hecho o una interpretación? En ese momento, dejas de ser víctima y te conviertes en observador. Y ese cambio de posición lo transforma todo. Los estoicos practicaban esta distancia mental constantemente. Epicteto enseñaba a sus discípulos a separar los hechos de los juicios. Si alguien te ofende, el hecho es que alguien dijo palabras. El juicio es que esas palabras te hieren. Tú decides si permites que lo hagan. Así, poco a poco, aprendes a no darle poder al mundo exterior sobre tu mundo interior. Esta práctica no es teórica, es radicalmente práctica. Cuando controlas tus pensamientos, controlas tus emociones, y cuando controlas tus emociones, controlas tus acciones. Dejas de reaccionar impulsivamente, dejas de caer en discusiones inútiles, dejas de vivir al ritmo del caos de otros. Ganas espacio interno. Y en ese espacio es donde crece la sabiduría. Pero aquí está la paradoja. No controlas tus pensamientos luchando contra ellos, sino observándolos con serenidad. Si los reprimes, crecen. Si los entiendes, se disuelven. Por eso los estoicos recomendaban escribir cada mañana o cada noche, no para hacer diarios bonitos, sino para ver con claridad qué pensamientos te gobiernan. La escritura es una forma de desarmar la mente, de exponerla a la luz y dejar que la razón la ordene. El dominio mental es una disciplina invisible. Nadie te aplaude por hacerlo, nadie lo nota, pero todo en tu vida cambia cuando lo logras. Tus relaciones se vuelven más sanas, tus decisiones más precisas, tus emociones más equilibradas. Y lo más importante, dejas de ser arrastrado por el miedo o la ira. Empiezas a vivir con la calma de quien no necesita controlar el mundo, porque ya controla su mente. Cuando entiendes esto, descubres el verdadero secreto de la libertad estoica. No se trata de cambiar lo que pasa afuera, sino de elegir cómo responder dentro. El sabio no busca tener pensamientos buenos, busca tener dominio sobre ellos. No evita la oscuridad mental, la ilumina. Y cada vez que lo hace, se vuelve más fuerte, más claro, más libre. Esa libertad, la interior, no llega en un día. Requiere años de práctica, caídas y silencio, pero llega. Y cuando llega, entiendes que no hay poder más grande que el de dirigir tu mente. Todo lo demás, éxito, dinero, aprobación, estatus, se vuelve secundario. Porque el que se domina a sí mismo, domina cualquier circunstancia. Así que cada mañana, antes de mirar tu teléfono, antes de responder al mundo, hazte una pregunta sencilla. ¿Quién está al mando hoy o mis pensamientos? ¿O yo? Si logras que la respuesta sea yo, aunque sea por unos minutos, habrás ganado una batalla que el resto del mundo ni siquiera sabe que está librando. Lección 3. Las pequeñas victorias construyen una confianza inquebrantable. Durante años,
Confundí la confianza con los grandes logros. Pensaba que la seguridad nacía de ganar algo importante, conseguir un trabajo soñado, conquistar a la persona que quería, lograr reconocimiento o éxito visible. Pero con el tiempo, comprendí que esa clase de confianza es frágil, porque depende de lo que el mundo te da y te puede quitar. La verdadera confianza, la que no tiembla cuando las cosas van mal, no se construye con triunfos gigantes, sino con pequeñas victorias silenciosas, repetidas día tras día, incluso cuando nadie las ve. Marco Aurelio lo entendía con una claridad brutal. El hombre noble se alegra de caminar paso a paso, sin importarle si alguien lo ve. Ese es el núcleo del estoicismo aplicado a la autoconfianza. No se trata de aparentar seguridad, sino de ganártela con hechos, con disciplina, con consistencia. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, tu mente registra una señal: puedo confiar en mí. Y esa es la base de toda fuerza interior. El problema es que la mayoría busca confianza como si fuera un don místico. Esperan sentirse listos para actuar, seguros antes de empezar. Pero la verdad es que la confianza no precede a la acción, la sigue. Es una consecuencia, no una causa. No se construye pensando, se construye haciendo. El sabio lo sabe, la mente duda, pero el cuerpo actúa, y cuando el cuerpo actúa, la mente aprende que puede confiar. Las pequeñas victorias son las que transforman la mente, porque son las únicas que puedes controlar de verdad. No puedes controlar si los demás te valoran, si el mercado te favorece o si alguien te ama, pero sí puedes controlar si hoy cumples con tu palabra, si haces ese pequeño esfuerzo, si no cedes ante la pereza o el miedo. Y aunque parezcan insignificantes, esas acciones diarias reconfiguran tu cerebro. Cada repetición consolida una identidad, la de alguien confiable, fuerte, capaz de resistir. Séneca lo explicaba con una metáfora hermosa. Ningún árbol crece fuerte si no ha sido golpeado por el viento. Las pequeñas victorias son esos vientos diarios. No te destruyen, te endurecen. No son trofeos, son entrenamiento. Y la mente, como el cuerpo, se fortalece cuando se enfrenta a resistencia. Cada vez que te levantas sin ganas, que cumples con algo, aunque nadie te aplauda, estás acumulando algo mucho más valioso que logros en carácter. Lo más poderoso de esta lección es que destruye la idea de que necesitas motivación constante. La motivación es volátil, depende del estado emocional, pero la disciplina genera confianza, porque no depende de sentirte inspirado. Depende de elegir lo correcto, aunque no tengas ganas. Esa coherencia entre lo que piensas, dices y haces es lo que los estoicos llamaban virtud práctica. Es la diferencia entre hablar de sabiduría y vivirla. Epicteto lo resumió con una frase que hoy debería estar grabada en cada mente moderna. No esperes que los eventos ocurran como deseas. Desea que ocurran como ocurren. En otras palabras, deja de esperar el momento perfecto para empezar. Empieza con lo que tienes, en silencio, con pasos pequeños, porque cada vez que esperas sentirte listo, estás entrenando la duda. Pero cada vez que actúas sin sentirte preparado, estás entrenando la confianza. Y la confianza verdadera tiene un origen humilde. Nace del silencio, del hábito, de la constancia. Es la voz interior que te dice: he pasado por esto antes. Puedo hacerlo otra vez. No es arrogancia, es certeza construida. Por eso los sabios no necesitan gritar su valor, ni buscar validación. Su confianza no depende de opiniones, sino de experiencia. Piensa en las personas que realmente transmiten calma, esas que parecen imperturbables ante el caos. No son así porque no sientan miedo, sino porque han enfrentado tantas pequeñas batallas que el miedo ya no las sorprende. Han aprendido a confiar en su capacidad para responder, no en la ausencia de desafíos. El error moderno es buscar confianza a través del aplauso o la comparación. La mente insegura mide su valor por lo que otros piensan. La mente fuerte
se mide por su progreso interno. Un día, cuando estás cansado, pero aún haces ese último esfuerzo, cuando dices no a la distracción, cuando eliges aprender, en vez de quejarte, te estás construyendo en silencio. No hay fuegos artificiales, pero estás reprogramando tu mente. Las pequeñas victorias no son sobre resultados, sino sobre identidad. Cada acción coherente envía un mensaje a tu subconsciente. Soy alguien que cumple. Y con el tiempo, esa creencia se vuelve inquebrantable. Puedes perderlo todo: trabajo, pareja, estabilidad. Pero mientras conserves esa certeza interna, te volverás a levantar. Eso es lo que los estoicos llamaban autarquía, la autosuficiencia del alma. No se trata de lograr más, sino de fortalecerte en el proceso. Cada pequeña victoria cambia la conversación dentro de tu cabeza ande, no puedo ya lo he hecho antes. Y cuando tu mente recuerda esa evidencia, ya no hay miedo que pueda dominarte. La confianza se convierte en una forma de calma, no en una emoción pasajera, sino en una estructura sólida que te sostiene. Los sabios no construyen su fortaleza en los días de gloria, sino en los días ordinarios, cuando nada brilla, cuando nadie ve, cuando no hay motivación. Ahí, en esos instantes en los que el resto se rinde, es donde el carácter se forja. Si aprendes a ganar esas pequeñas batallas diarias, levantarte temprano, mantener el foco, resistir la queja, cumplir tu palabra, te volverás imparable. No porque el mundo cambie, sino porque tú ya no dependes de él. Así que deja de esperar la gran oportunidad, el gran cambio, la gran victoria. Tu vida no se transforma con un salto, sino con miles de pasos silenciosos. Cada uno de esos pasos es una declaración de poder. Sigo aquí, sigo avanzando. Y cuando miras atrás, te das cuenta de que lo pequeño era lo grande, que cada pequeña victoria fue un ladrillo de una fortaleza invisible, tu confianza inquebrantable. Y eso, esa calma, esa solidez, es lo que el mundo siente cuando entras en una habitación y no necesitas decir nada, porque tu presencia lleva la marca de alguien que ha vencido su mente, una y otra vez, en las batallas que nadie vio. Lección 4. No persigas la motivación. Construye el impulso. La mayoría de las personas esperan sentirse motivadas antes de actuar. Esperan ese instante de inspiración, ese video, esa frase, ese momento perfecto, en el que por fin tendrán la energía para empezar. Pero ese momento casi nunca llega. Y cuando llega, no dura. La motivación es una llama, breve en calienta, por un segundo, pero se apaga en cuanto sopla el viento. Los estoicos lo sabían desde hace siglos. Ansí, dependes de cómo te sientes para actuar. Vivirás como una hoja arrastrada por el clima emocional del día. Marco Aurelio, que gobernaba un imperio en tiempos de peste y guerra, escribió en su diario algo que debería estar grabado en cada pared moderna al amanecer. Cuando te levantes con pereza, piénsame, levanto para cumplir con el trabajo de un hombre. No decía cuando te sientas inspirado, ni cuando estés con energía, sino hazlo porque es tu deber. La acción, no la emoción, es el motor del sabio. La motivación es un visitante. El impulso es una residencia. La primera depende del estado de ánimo, la segunda se construye con disciplina. La diferencia es que la motivación te lleva a empezar, pero el impulso te obliga a continuar. El sabio no se pregunta si tiene ganas, simplemente hace lo que tiene que hacer, porque sabe que el acto mismo de hacer genera el fuego que la mente perezosa espera recibir antes de empezar. Piensa en un tren detenido. Al principio, cuesta moverlo. Requiere fuerza, energía, voluntad, pero una vez que empieza a rodar, el movimiento se mantiene por sí mismo. Así funciona el impulso. No se trata de hacer mucho, sino de hacer algo, cada día, hasta que la acción se convierta en tu estado natural. La mente necesita constancia
más que inspiración. El problema de buscar motivación es que refuerza la idea de que necesitas sentirte bien para actuar. Pero el estoicismo enseña justo lo contrario. Actúa, y el sentimiento vendrá después. La mente humana se engaña fácilmente con excusas. Dice, no estoy listo, no tengo ganas, no es el momento. Pero cada vez que cedes a esa voz, estás entrenando la debilidad. Cada vez que actúas sin ganas, estás entrenando la fortaleza. Y esa diferencia determina quién avanza y quién se queda atrapado en el mismo punto durante años. Séneca escribió, no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. En perder tiempo no siempre es no hacer nada. A veces es pasar los días buscando sentirnos listos, cuando la vida se mueve sin esperarnos. El sabio entiende que no hay un mañana ideal. El momento perfecto para empezar siempre es ahora, precisamente porque nunca lo parece. Construir impulso significa dejar de depender del entusiasmo y empezar a depender de la estructura. La mente humana busca placer inmediato, pero el alma necesita propósito. Si cada acción depende de si te sientes con ganas, te conviertes en un esclavo de tu estado emocional. Pero si haces lo que debes hacer, incluso sin motivación, te liberas de la tiranía de tus emociones. Esa es la verdadera libertad interior en actuar desde la razón, no desde el capricho. Marco Aurelio no escribía sus meditaciones para inspirarse, sino para recordarse lo que ya sabía. Su disciplina no era una búsqueda de euforia, sino una forma de mantenerse en el camino. El impulso estoico nace del hábito, no de la emoción, y cada hábito es un ladrillo en la fortaleza de la mente. Al principio cuesta, pero luego te sostendrá, incluso cuando el resto del mundo se derrumbe. La motivación es como el clima, cambia cada día. Un día estás en calma, otro llueve, otro hay tormenta. Si tu disciplina depende del clima, vivirás en caos. Pero si construyes impulso, tu progreso será una estación estable dentro del desorden. El sabio no busca condiciones ideales, crea condiciones internas para avanzar en cualquier escenario. Piensa en alguien que se ejercita todos los días, aunque esté cansado. Al principio, cada entrenamiento parece una lucha, pero con el tiempo, el cuerpo y la mente se acostumbran al esfuerzo. Ya no necesita motivación, necesita rutina. Lo mismo ocurre con cualquier hábito poderoso. Al leer, meditar, trabajar, pensar con claridad. Todo comienza con la decisión de hacerlo, no con el deseo de hacerlo. Epicteto enseñaba que ningún gran logro se alcanza de inmediato, sino por medio de pequeños pasos. Y esos pequeños pasos, cuando se repiten con paciencia, crean algo más fuerte que la emoción, la inercia positiva. Una vez que la inicias, el propio movimiento te arrastra hacia adelante. La acción se convierte en identidad. Y tu mente deja de debatir si hacerlo o no. Ya no piensas. Simplemente eres alguien que actúa. Los que dependen de la motivación viven atrapados en un ciclo de altibajos. Se sienten imparables un día y completamente perdidos al siguiente. Pero quienes construyen impulso viven en una línea ascendente, lenta, pero firme. No necesitan sentir euforia para moverse, porque su movimiento no depende de sentir, depende de decidir. Hay algo profundamente liberador en no necesitar motivación. Significa que ya no esperas a que el mundo te empuje. Eres tú quien se empuja. No te preguntas si el clima es favorable. Tú te conviertes en tu propio clima. Esa independencia emocional es una forma de poder silencioso que los demás perciben, aunque no lo entiendan. El impulso no solo crea resultados externos, transforma tu mente desde dentro. Cada día que cumples con lo que dijiste que harías, estás programando tu cerebro para confiar en ti. Estás construyendo evidencia de que puedes hacerlo, incluso sin ganas, incluso sin energía. Y cuando tu mente confía en ti,
ya no necesitas empujarte tanto, porque la inercia interna toma el control. La motivación te hace sentir bien. El impulso te hace poderoso. Uno es efímero, el otro es estructural. La motivación te empuja unos metros. El impulso te lleva kilómetros. El secreto es simple. Deja de esperar el momento ideal y empieza, aunque sea con un paso diminuto. No importa si lo haces sin entusiasmo. Lo que importa es que lo hagas. Porque mañana, cuando repitas el acto, será un poco más fácil. Y pasado mañana, un poco más natural. Hasta que un día, sin darte cuenta, habrás recorrido un camino que parecía imposible. Los estoicos no buscaban sentirse bien, buscaban ser buenos. Y ser buenos, en su lenguaje, significaba vivir conforme a la razón, a la virtud, a la acción coherente. Por eso, en lugar de preguntarte, ¿cómo puedo motivarme?, deberías preguntarte, ¿cómo puedo moverme hoy, aunque no tenga ganas? Esa pregunta es el inicio del impulso. Y el impulso, con el tiempo, es el fuego que nunca se apaga. No necesitas sentirte inspirado para avanzar, solo necesitas moverte. Una vez que entiendas eso, descubrirás lo que los sabios siempre supieron, aunque la motivación es para los principiantes, pero el impulso es para los que están destinados a conquistar su mente. Lección 5. Abraza la quietud cada mañana. Antes de hablar, escucha. Antes de correr, respira. Antes de llenar tu día de ruido, haz espacio para el silencio. En un mundo donde todos gritan por atención, el alma del sabio se distingue por su capacidad de permanecer quieta. La quietud no es pasividad, es dominio. Es la fuerza silenciosa que sostiene toda acción significativa. Cada mañana, al despertar, tu mente se encuentra en un punto de vulnerabilidad y poder. En esos primeros minutos, decides si el día te controlará o si tú controlarás el día. La mayoría abre los ojos y, sin pensar, se sumerge en el caos, notificaciones, mensajes, pendientes, preocupaciones. El ruido externo entra antes de que la mente haya tenido tiempo de fortalecerse, pero el sabio hace lo contrario. Se sienta en silencio, observa su respiración y permite que la calma sea su primer acto de grandeza. Los estoicos sabían que el silencio matutino no era un lujo, sino una necesidad espiritual. Marco Aurelio escribía cada amanecer, no para inspirar al mundo, sino para preparar su mente ante la batalla diaria. Su diario no era poesía, era entrenamiento mental. En esas líneas encontraba claridad, perspectiva y propósito. Esa es la función de la quietud, el limpiar el desorden interno antes de enfrentarte al desorden externo. En la quietud, la mente se vuelve un espejo, refleja tus pensamientos sin distorsión, te muestra lo que realmente sientes, lo que realmente deseas, lo que realmente temes. Y aunque muchos huyen de ese reflejo, los sabios lo enfrentan, porque saben que no se puede dominar el mundo si no puedes dominar tu mente. Cada mañana es una oportunidad para hacerlo. No con fuerza, sino con presencia. Cuando despiertas y eliges no reaccionar de inmediato, estás enviando un mensaje poderoso a tu subconsciente. Yo decido el ritmo de mi vida, no las urgencias, no las distracciones, no los impulsos. La quietud no es inacción, es preparación. Es el espacio donde la sabiduría se afila y la mente se ordena. Quien no sabe detenerse, tampoco sabe avanzar con dirección. La sociedad moderna glorifica la velocidad, pero la velocidad sin conciencia es solo confusión acelerada. Todos corren, pocos saben hacia dónde. El sabio, en cambio, empieza su día en silencio, no porque tenga tiempo, sino porque entiende que sin claridad, el tiempo se desperdicia. La quietud matutina no retrasa el éxito, lo amplifica. Cada minuto que pasas en calma es un minuto que te ahorra horas de indecisión más tarde. Imagina a un arquero. Antes de disparar, debe detenerse, debe respirar, alinear,
enfocar. La fuerza del disparo no viene del movimiento, sino de la tensión controlada del instante previo. Asimismo, la quietud de la mañana es ese instante antes de lanzar tu energía al mundo. Si disparas sin apuntar, todo tu esfuerzo se desperdicia. Pero si te tomas un momento para alinear tu mente con tu propósito, cada acción del día tiene dirección y peso. Epicteto decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. En la quietud es el momento en que corriges tus opiniones antes de que el mundo las distorsione. Es cuando tomas distancia de los pensamientos automáticos y decides cuáles merecen atención. En la calma del amanecer, puedes observar cómo tu mente intenta arrastrarte hacia la ansiedad, y con un solo respiro, recordarte que no necesitas seguirla. Ese acto simple es poder en su forma más pura. Respirar con atención cada mañana es una práctica más transformadora de lo que parece. Cada inhalación es una afirmación de vida. Cada exhalación, una liberación del pasado. La respiración consciente no es solo un ejercicio físico, es una declaración filosófica. Estoy aquí, presente, dueño de mi mente. No hay fortaleza posible sin esa conciencia. Los grandes pensadores, guerreros y líderes lo sabían. Antes de decidir, meditaban. Antes de actuar, se alineaban. Antes de conquistar, se calmaban. La quietud también te conecta con lo esencial. En el silencio descubres lo que verdaderamente importa, lo que no necesita ruido para ser valioso. Allí es donde el alma se reorganiza, y esa reorganización interna te da una ventaja inmensa frente a quienes viven en constante reacción. Mientras el mundo despierta corriendo, tú despiertas gobernando. Muchos confunden movimiento con progreso, pero el progreso real comienza en la quietud. Es en el silencio donde surgen las ideas que cambian el rumbo de la vida. Es en la calma donde se gestan las decisiones correctas. La acción, sin reflexión, produce desgaste. La acción desde la quietud produce impacto. Los sabios lo sabían. No se trata de hacer más, sino de hacer desde el lugar correcto. El filósofo estoico no busca llenar sus mañanas con actividad, sino con dirección. Por eso, dedica los primeros minutos del día a observar sus pensamientos, sin juzgarlos. Ve pasar la ira, la impaciencia, el miedo, y los deja ir. Entiende que esos impulsos no son él, sino fenómenos pasajeros. Esa distancia mental es la base de su serenidad, y cuando sale al mundo, ya no reacciona, responde. Esa es la diferencia entre un hombre común y un hombre entrenado en la quietud. Séneca decía que nada es más poderoso que una mente tranquila. En la calma, el sabio encuentra poder, no poder sobre los demás, sino sobre sí mismo, y ese dominio interior irradia hacia afuera, ordenando todo lo que toca. La gente nota la diferencia, su tono, su mirada, su ritmo. Es como si caminara más lento, pero llegara más lejos, porque cada paso que da, lo da con presencia. Dedicar las mañanas al silencio no significa desconectarte del mundo, sino reconectarte contigo antes de enfrentarlo. Es un ritual sagrado de alineación. Puedes hacerlo con respiración, meditación, escritura, o simplemente quedándote quieto, mirando por la ventana. Lo importante no es la forma, sino la intención, cultivar el espacio entre el estímulo y la reacción. Ese espacio es donde habita tu libertad. La quietud también cura. Reduce la ansiedad, mejora la concentración, fortalece el sistema nervioso. Pero más allá de lo físico, te devuelve algo que la vida moderna te roba en profundidad. En el silencio, recuerdas quién eres, sin los roles, sin las máscaras, sin la velocidad. Te conviertes en observador de tu propia existencia. Y ese tipo de claridad no tiene precio. Si cada mañana dedicas aunque sea 5 minutos a no hacer nada, a solo estar, descubrirás que no necesitas tanto para sentirte en paz,
Esa paz no viene de fuera, la construyes al negarte a comenzar el día en caos, porque la mente que empieza tranquila permanece estable, incluso en medio de la tormenta. Así que mañana, cuando despiertes, no tomes el teléfono, no busques distracciones, siéntate, respira, observa, escucha el silencio, siente cómo el mundo comienza a moverse y decide no moverte con él todavía. En ese breve momento de quietud, has recuperado algo que pocos poseen, el control. Y recuerda esto, a la quietud no es el final del movimiento, sino su origen. Toda acción verdaderamente poderosa nace de una mente tranquila. Antes de conquistar el mundo, conquista tus mañanas. Antes de hablar, escucha. Antes de correr, respira, porque en ese instante de silencio, el sabio ya ha ganado la batalla que los demás ni siquiera saben que están librando. Lección 6. En tu dolor es un maestro, no una maldición. El sufrimiento no llega para destruirte, sino para revelarte. Es el fuego que elimina las impurezas, no el que consume el alma. Cada herida, cada pérdida, cada decepción, encierra una enseñanza que no podrías haber aprendido de otro modo. La mente moderna teme al dolor, lo evita, lo esconde bajo capas de distracción y ruido. Pero los estoicos lo entendían diferente. El dolor no es el enemigo, es el entrenamiento. No te quita fuerza, te enseña a usarla. Cuando algo te duele, es porque una parte de ti está resistiendo lo inevitable. El dolor es la fricción entre lo que es y lo que desearías que fuera. Y esa fricción, aunque incómoda, es la fuente del crecimiento. No hay transformación sin incomodidad. El hierro se forja con fuego, el carácter con adversidad. Marco Aurelio lo decía sin rodeos: lo que obstaculiza la acción, la impulsa. Lo que se interpone en el camino, se convierte en el camino. Esa frase resume una verdad que solo los sabios comprenden. El obstáculo no está ahí para detenerte, sino para pulirte. Cada dolor lleva un mensaje. Cuando alguien te traiciona, aprendes discernimiento. Cuando pierdes algo valioso, aprendes desapego. Cuando fallas, aprendes humildad. Cuando sufres en silencio, aprendes fortaleza. Y al final, descubres que no se trata de evitar el dolor, sino de escucharlo, porque dentro de él se esconde la sabiduría que ninguna comodidad puede ofrecerte. El dolor también te enseña lo que realmente te importa. Te muestra tus valores, tus límites y tus puntos débiles. Si te duele perder algo, es porque le habías dado poder sobre ti. Si te duele una palabra, es porque tu ego la tomó como una amenaza. El sabio no huye de ese análisis. Lo usa para conocerse mejor. Cada emoción, cada herida, cada cicatriz se convierte en un espejo, y cuando aprendes a mirar sin miedo, descubres que el dolor no es castigo, es claridad. Epicteto lo vivió en carne propia. Nació esclavo, fue golpeado, humillado, mutilado, pero en lugar de rendirse al resentimiento, hizo del sufrimiento una herramienta de comprensión. Dijo: no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas. Lo que importa en esa frase no es una consigna motivacional, es una ley universal. No puedes controlar el dolor, pero sí puedes decidir qué haces con él. Puedes dejar que te endurezca o que te despierte. Puedes permitir que te amargue o que te afine. La elección define tu destino. El dolor no se supera negándolo, se trasciende entendiéndolo. Cuando lo miras de frente, sin dramatismo, descubres que su intensidad no es permanente, que cada ola, por grande que parezca, termina disolviéndose. Y en ese proceso, tu mente se vuelve más estable. Ya no temes tanto a lo que duele, porque sabes que puedes soportarlo. Y cuando sabes que puedes soportar cualquier cosa, nada puede dominarte. La sociedad actual busca eliminar todo malestar a medicar la tristeza, anestesiar la ansiedad, distraer el vacío. Pero al hacerlo,
elimina también la posibilidad de sabiduría, porque el dolor, aunque incómodo, te despierta, te obliga a detenerte, a mirar dentro, a cuestionarte. Nadie crece en los momentos fáciles. El crecimiento real ocurre cuando la vida te arrebata el suelo y tienes que aprender a caminar de nuevo. Cada cicatriz es una marca de aprendizaje. No necesitas esconderlas. Son recordatorios de que sobreviviste. Son las páginas visibles de tu historia. Y si sabes leerlas, verás que cada una te dio algo, una lección, una nueva perspectiva, una fortaleza inesperada. El dolor no es un retroceso, es un llamado a evolucionar. La vida no te hiere para castigarte, sino para despertarte. Cuando todo se derrumba, el sabio no pregunta, ¿por qué a mí? Sino, ¿qué debo aprender de esto? Esa pregunta transforma la desesperación en crecimiento. Cambia la posición de víctima a la de observador consciente. Y ese cambio lo es todo, porque cuando te colocas en el papel del aprendiz, dejas de sufrir sin propósito y comienzas a sufrir con sentido. El dolor se convierte entonces en una herramienta de expansión, no de destrucción. El sufrimiento te enseña paciencia. Cuando atraviesas un periodo oscuro, aprendes a esperar sin rendirte. Aprendes que la vida tiene ritmos y que ningún invierno es eterno. En ese silencio interno, tu carácter se fortalece. Dejas de buscar atajos. Entiendes que cada proceso necesita tiempo. Y con el tiempo, desarrollas una calma que no puede fingirse. Una serenidad que proviene de haber tocado fondo y haber salido más sabio, no más amargo. El dolor también enseña empatía. Solo quien ha sufrido puede comprender el sufrimiento ajeno. Las personas más compasivas no son las que nunca fueron heridas, sino las que decidieron no herir después de haberlo sido. Su suavidad no viene de la debilidad, sino de haber aprendido a ver en los demás lo que alguna vez sintieron en sí mismos. Ese tipo de comprensión, solo el dolor puede otorgarlo. Los estoicos no buscaban el sufrimiento, pero tampoco lo temían. Sabían que cada dificultad era una oportunidad de entrenamiento, que el alma, como el cuerpo, necesita resistencia para fortalecerse. Séneca decía en el fuego, prueba el oro. La adversidad al hombre y tenía razón. Si todo en tu vida fuera fácil, tu mente se volvería blanda, tu espíritu débil, tu carácter superficial. La adversidad te da peso, te da profundidad, te da textura. Cuando miras hacia atrás, los momentos de mayo ere dolor suelen coincidir con los de mayo ere crecimiento. Lo que un día te hizo llorar, hoy te hace sabio. Lo que te rompió, te enseñó a reconstruirte, y en esa reconstrucción, te descubriste diferente, más paciente, más fuerte, más consciente. Esos son los regalos ocultos del sufrimiento. No los ves cuando estás dentro del fuego, pero los agradeces cuando sales de él. El dolor no te hace especial. Lo que te hace distinto es lo que haces con él. Puedes usarlo como excusa para encerrarte o como energía para elevarte. Puedes dejar que te consuma o permitir que te purifique. Cada lágrima, cada caída, cada fracaso puede ser una puerta hacia una versión más lúcida de ti, pero solo si decides abrirla. Así que la próxima vez que el dolor toque tu puerta, no lo maldigas. Invítalo a sentarse contigo. Escucha lo que tiene que enseñarte. No luches por deshacerte de él demasiado pronto, porque podría traerte la lección que más necesitas. Aprende a agradecerlo, no por el sufrimiento en sí, sino por la claridad que deja tras su paso. Porque el dolor, bien entendido, no te destruye, te cincela, te quita lo que no es esencial, te despoja del ego, te devuelve a tu esencia más pura. Y cuando finalmente lo aceptas, te das cuenta de que no eras frágil, solo estabas sin forma. El dolor fue el escultor que reveló lo que siempre estuvo ahí en tu fuerza, tu conciencia, tu verdadera paz. Lección 7. Recuerda, vas a morir. Así que, vive con intención. Hay una verdad tan simple como incómoda. Vas a morir. Todos
lo haremos. Y sin embargo, la mayoría vive como si no lo supiera. Nos comportamos como si el tiempo fuera infinito, como si las oportunidades pudieran repetirse, como si las personas que amamos fueran eternas, pero no lo son. Todo está destinado a desaparecer. Y eso, lejos de ser una tragedia, es lo que da valor a cada momento. La práctica estoica del memento mori no era una obsesión con la muerte, sino una afirmación radical de la vida. Marco Aurelio, cada mañana, recordaba su mortalidad no para deprimirse, sino para despertar. Escribió: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te ronda, mientras vivas, mientras sea posible. Sé bueno en esa frase encierra una de las lecciones más poderosas del estoicismo. La conciencia de la muerte es la que te libera de la trivialidad. Cuando sabes que el tiempo es finito, dejas de desperdiciarlo en lo que no importa. Cada amanecer es una oportunidad prestada, y el sabio lo sabe. Por eso, no pospone su vida, esperando el momento perfecto. No espera a tener más dinero, ni a sentirse listo, ni a que otros lo entiendan. Vive hoy, con intención, con propósito, con gratitud, porque entiende que mañana no está garantizado. Esa es la verdadera libertad. Actuar sin la ilusión de eternidad. Recordar la muerte no es una invitación al miedo, sino a la presencia. Te obliga a preguntarte: ¿qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿A quién estoy dedicando mis días? ¿Qué conversaciones estoy evitando? ¿Qué sueños estoy dejando para después? Cada vez que recuerdas que el reloj no se detiene, algo dentro de ti se alinea. Tus prioridades se reordenan, tus miedos se encogen y tu energía se dirige hacia lo esencial. Vivimos rodeados de distracciones diseñadas para hacernos olvidar que estamos vivos. Pantallas, ruido, comparaciones, promesas vacías de éxito. Todo eso mantiene a la mente ocupada, pero vacía. El memento mori corta ese ciclo de inconsciencia. Te recuerda que no puedes controlar cuánto tiempo tendrás, pero sí cómo lo usarás. Y ese simple pensamiento puede transformar tu manera de vivir cada mañana. Imagina despertar y decirte a ti mismo: hoy podría ser mi último día, no como un pensamiento fatalista, sino como un llamado a la claridad. Si realmente creyeras que no habrá un mañana, ¿seguirías preocupándote por las opiniones ajenas? ¿Perderías horas discutiendo por cosas pequeñas? ¿Seguirías postergando esa conversación que sabes que necesitas tener? Probablemente no. Vivirías con más intención, más presencia, más verdad. Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Es una advertencia brutalmente honesta. No estamos condenados por la brevedad de la vida, sino por nuestra ceguera ante ella. Nos creemos inmortales, mientras dejamos que los días se escapen en la rutina, en la distracción, en el miedo. Pero cuando integras el memento mori como hábito, algo cambia profundamente. Dejas de vivir en automático. Recordar la muerte también te enseña a amar mejor, porque entiendes que cada persona que ves puede desaparecer en cualquier momento, y tú también. Así que en lugar de guardar rencores, eliges comprender. En lugar de discutir por orgullo, eliges abrazar. En lugar de esperar, eliges expresar. Cada encuentro se vuelve sagrado. Cada conversación adquiere peso. Cada mirada tiene significado. La mortalidad convierte lo cotidiano en extraordinario. El memento mori es, en esencia, una brújula moral. Te muestra hacia dónde dirigir tu energía, hacia lo que trasciende la vanidad. Cuando recuerdas que vas a morir, las opiniones pierden poder. Las comparaciones se disuelven y los pequeños dramas se vuelven insignificantes. Dejas de perseguir validación y comienzas a buscar propósito. Ya no vives para impresionar, sino para impactar. Ya no corres tras lo superficial, sino hacia lo auténtico. Los estoicos no temían la muerte, porque entendían
que forma parte de la naturaleza. Temían, más bien, desperdiciar la vida. Epicteto lo resumió con claridad. No es la muerte lo que debe temer el hombre, sino no haber comenzado a vivir. Esa frase debería grabarse en cada mente moderna, porque hoy más que nunca vivimos distraídos, ocupados, saturados, pero no realmente vivos. Recordar tu fin no te roba paz, te la devuelve. Haz del memento mori una práctica diaria, no como un pensamiento oscuro, sino como una meditación liberadora. Cada mañana, antes de mirar el teléfono, detente un instante y repite: algún día moriré. Pero hoy no. Hoy puedo actuar a Omag, aprender, servir. Esa conciencia transforma lo ordinario en significativo. Una taza de café, una conversación, un rayo de sol, todo se vuelve suficiente. Cuando sabes que nada es eterno. Vivir con intención no significa llenar tus días de metas, sino vaciarlos de distracciones. Significa elegir con propósito cada acción, cada palabra, cada pensamiento. Significa actuar desde la claridad, no desde la prisa. Cuando sabes que el tiempo es limitado, aprendes a decir no a lo innecesario, y ese no se convierte en el guardián de tu alma. La muerte, entendida desde la serenidad, no es una enemiga, sino una maestra. Te enseña la urgencia de ser tú mismo, la importancia de no posponer lo esencial, y el valor de vivir sin miedo. Cada respiración es un recordatorio de que aún estás aquí, y eso ya es un milagro. Así que recuerda, vas a morir. No lo ignores, acéptalo, y haz que ese recordatorio no te paralice, sino que te encienda. Usa la conciencia de tu finitud como combustible para una vida más lúcida, más profunda, más presente. Porque cuando aceptas que cada día puede ser el último, empiezas, por fin, a vivir como si cada día fuera el primero. La vida no se mide por los años que pasas en ella, sino por la conciencia con la que los vives. Los estoicos lo entendieron mejor que nadie. A quien recuerda su mortalidad comienza a vivir con verdad. No se trata de temer al final, sino de usarlo como un faro que ilumina lo esencial. Cada una de las lecciones anteriores no busca hacerte más fuerte para resistir la muerte, sino más sabio para honrar la vida. Porque cuando comprendes que el tiempo es un regalo, eliges mejor tus batallas, tus palabras y tus silencios. Aprendes a actuar sin esperar el momento perfecto. Agradecer, incluso, en medio de la dificultad, y encontrar belleza en lo efímero. Esa es la verdadera victoria del sabio en vivir con propósito. Serenidad y gratitud, sabiendo que todo, incluso tú, es transitorio. Así que no esperes más. No sigas postergando tu vida real por un mañana que quizás no llegue. Haz de cada día una obra maestra de presencia, de amor y de intención. Recuerda, morirás, sí, pero hasta entonces, que cada instante sea una afirmación valiente de que estás realmente vivo.